Vamos a esperar un poquito, como siempre, para que pueda ir entrando la gente. Hoy empieza en punto. No os acostumbréis. Buenas. Bueno, pues nada, estáis, ya veo que va entrando la gente. Espero bueno, que estéis todos bien, que estéis animados. Ya sabéis que hoy, pese a que, bueno, normalmente los primeros días solíamos hacer charlas con la editora, pero más centrados en preguntas y respuestas, pero ya la semana pasada decidí que podía ser un poco más interesante abordar algún tema concreto y de hecho empezamos con uno de ellos, que era cómo llega un manga a España, desde el proceso que sigue un título desde que se está editando en Japón y nosotros mostramos interés a que llega a vuestras estanterías. Pero es un tema bastante complejo y bastante largo, que hay un montón de pasos. Entonces, como veía que no me iba a dar tiempo para la hora y media que normalmente dedicamos a este tipo de charlas, decidí cortar y hacer una segunda parte. Bienvenidos, esta es la segunda parte. En la primera parte era abordamos básicamente desde que la licencia o el título está en Japón hasta que nosotros recibimos el contrato y los materiales, es decir, que ya se puede decir a ciencia cierta que ese es un título del catálogo de norma. Así que hoy nos centraremos básicamente en el proceso editorial, de producción, de marketing y de promoción. O sea, y también tenemos telita. Si os parece, puedo hacer lo que hice la semana pasada. Voy a ir abordando cada parte del proceso y cuando acabe de explicar este paso, si tenéis alguna pregunta relacionada con ese paso concreto, pues entonces las abordo. Porque si no, luego, claro, me pongo a hablar o saltamos de tema y a lo mejor os habéis quedado con una duda pongamos, de traducción o de rotulación, pues entonces, claro, volver atrás cuando ya hemos hablado de marketing queda un poquito raro. Así que nada. Estoy viendo que me hacéis una pregunta sobre una errata en un título, pasándolos por redes sociales, por favor, porque ahora no lo puedo abordar. Bueno, pues nada, lo he dicho. La semana pasada, bueno, primero, hola a todos los que habéis estado entrando durante estos minutos. Para los que no me conozcáis, soy Anabel Espada, soy la editora de la línea manga de Norma Editorial. Desde que empezó el confinamiento estamos cada semana pues intentando amenizarlo en la medida de lo posible, pues con charlas, con encuentros, clubes de lectura que los hacemos los viernes. Hoy martes hacemos una charla. Ya la semana pasada, como comentaba, empecé con el tema de cómo llega un manga a España. Solo me dio tiempo de hacer la primera parte y hoy estoy aquí para hacer la segunda. Si queréis ver esa primera parte, la tenéis disponible en nuestros vídeos de Twitch, porque es la charla de la semana pasada. Recordad que en Twitch los vídeos están 14 días. Voy a intentar subirlo también a YouTube para que se quede allí más tiempo. Pero bueno, ya os avisaremos cuando esté allí. Lo dicho. Si os quedáis con curiosidad y no pudisteis estar la semana pasada para ver lo que explicaba, pues aún podéis verlo. Nos quedamos, como recordaréis, en que nosotros recibimos el contrato ya firmado también por la editorial japonesa, tenemos los materiales, tenemos las muestras y es el momento de que empiece la magia. En el momento que nosotros recibimos los materiales o a veces cuando nos dicen los materiales vienen de camino porque a veces tardan unos días, nosotros en ese momento ubicamos el título en lo que sería nuestro planning de salidas. ¿Por qué? Yo lo tengo ubicado temporalmente en función de la fecha que yo les he dado cuando hemos pasado la propuesta, pero si el proceso de contratación o de aprobación por parte del autor tarda, me refiero al proceso de aprobación de dárselo a tal o cual editorial,
pues claro, a veces puede pasar que yo haya programado un título para junio, pero me llegue todo en mayo, entonces no voy a poder, no llegamos. Así que entonces, cuando yo veo que tengo todo sobre la mesa, que voy a empezar a trabajar, entonces cuento cuándo podemos tener ese título, aparte de otro tipo de consideraciones a nivel de línea. Una cosa es que yo pueda tener el título en agosto, pero a mí no me interesa sacarlo en agosto y prefiera sacarlo en Navidad, pongamos, o prefiera sacarlo en febrero o en marzo. En ese caso, es un tema ya más de nuestra línea editorial, de nuestros planes de marketing. Informamos a la editorial japonesa de que al final ese título se publicará en tal fecha por tales motivos. Normalmente siempre nos dicen que sí, que ningún problema. Y nosotros empezamos a trabajar. ¿Cómo se empieza a trabajar con ello? Pues bueno, muy fácilmente. Mientras doy la chapa, aprovecho. Recordad que la primera tanda de novedades post-coronavirus se pone a la venta este viernes. O sea que ahí tenemos títulos muy interesantes. Así que si podéis hacer la preventa, esto que os comentamos, esto que podéis ver aquí, para que el librero lo pueda tener, guay. Y si no, pues nada, este viernes podéis ir los que las librerías ya estén abiertas, los que viváis en territorios donde las librerías ya estén abiertas. Y si no, pues bueno, ya podéis comprar por tiendas online. Esto como prefiráis. Volvemos al tema. Yo ya tengo las muestras, yo ya tengo los materiales. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer después de haber ubicado el título en parrilla? Pues entonces pacto una fecha con el traductor al que me interesaría que hiciera esta serie. Primero le pregunto, oye, ¿tienes disponibilidad? Porque hay veces que a lo mejor me dicen, ostras, no puedo, es que yo trabajo solo y puedo hacer 5 tomos al mes y no puedo hacerte un tomo más, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues se dice gracias por tu sinceridad y vas al plan B. Normalmente yo envío un correo, hola, ¿qué tal? Mira, tengo una nueva serie, ¿tienes disponibilidad? Es esta serie, va un poquito de este estilo. Normalmente sí que les suelo comentar un poquito cómo es la serie. No es lo mismo que tengas que traducir que deciros un origami, que tampoco tiene excesivo texto, no es excesivamente complicado, que un Bakuman, por ejemplo. O un seinen que está, por ejemplo, un Oishimbo. Oishimbo tiene un montón de términos de cocina, tiene muchísimo texto, explicaciones muy detalladas. Entonces, por mucho que tú tengas un nivelazo de español y un nivelazo de japonés, pues a lo mejor no lo tienes de gastronomía. Y tienes que buscar términos, o sea, necesita una investigación mucho más exhaustiva y te va a hacer trabajar más que un manga de fantasía en el que, bueno, puedes ir más rápido, de acción, aunque tenga mucho texto, pero no necesita una investigación previa. Entonces, lo que comentó, se le pasa el correo a los traductores o al traductor, les propongo fecha, les comento un poco el título y me dicen, ah, sí, sí, perfecto, no hay ningún problema, vale, pues te envío el tomo, te envío el PDF, lo que prefieran para traducir. Entonces, ellos cuando reciben ese tomo o ese PDF, lo que crean es una guía de rotulación, que es básicamente o dibujar, numerar los bocadillos dentro de lo que es el mismo tomo, o si no, en el PDF, pues digitalmente lo numeras para que eso luego, cuando el rotulista lo reciba, sepa que el bocadillo marcado como 1 es en el que la traducción aparece el 1, porque no tienen por qué saber japonés. Y pues marcan las cositas y demás. Paralelamente, yo también hablo con el grafista externo al que le quiero encargar la serie, con lo mismo. Oye, mira, tengo esta nueva serie, había pensado que si tienes disponibilidad te la puedo hacer. La traducción la recibiré X día, que es más o menos cuando yo he pactado la fecha de entrega con el traductor, y lo necesitaré para tal fecha. Los materiales vienen así y tal. ¿Tienes disponibilidad? No tienes disponibilidad. Hay veces que me dicen que sí, hay veces que me dicen que no, porque ya no solo es que trabajen para nosotros, trabajan también para otras editoriales y tienen otras cosas, tienen una vida y demás. Entonces, a veces me dicen, ostras, mira, pues ahora no puedo o no me podría encargar de ello igual. En el caso de que me digan que sí, se les envían los materiales, se les suele enviar otro de los volúmenes de muestra, en este caso sin numerar, para que puedan comprobar que los materiales están bien y a veces montar la maqueta, porque la maqueta, que es un tema que ahora que también abordaremos, para que las líneas de corte sean lo más parecidas a la japonesa. Hay veces que los materiales no nos vienen tal cual. No es cuestión de montar la maqueta y colocar la imagen y ya está. O sea, tienes que arrastrar el programa de diseño con que has creado un documento del tamaño
del formato que yo les he dicho que va a tener esta serie, porque esto es algo que también cuando yo les hago la propuesta se lo digo. Le digo, mira, esta es una serie, formato 11,5 por 17,5, que es uno de nuestros estándares, la tarifa es tal, las onomatopeyas son subtituladas y demás. Entonces, ellos tienen que montar la maqueta con esas especificaciones. A veces, sobre todo si vamos un poquito más justitos de tiempo, les suelo pedir que antes de tener la traducción ya me pasen una prueba de rotulación, que son 3 o 4 páginas escogidas por ellos al azar del cómic, rotuladas con el texto que sea, puede ser un lorem ipsum, puede ser Klingon, puede ser, me da igual, pero con las tipografías que ellos creen que pueden ir bien para esta serie. A veces me mandan una tipografía solamente, entonces yo elijo, a veces me envían 3 o 4 en plan de escoge la que más te gusta, entonces yo lo reviso, lo imprimo, le digo, mira, me gusta esta traducción, o sea, perdona, me gusta esta tipografía, o me gusta la tipografía de rotulación, pero la tipografía de los textos de apoyo no me acaba de convencer. Puedes poner una, pues no sé, más manual o que se lea mejor, o es que la veo demasiado fina, o es un manga histórico, puedes poner una que sea un poquito más trabajada. Entonces allí, mientras el manga se está traduciendo, nosotros podemos estar hablando de temas de diseño. El tema de las tipografías, que parece que todo se rotula con lo mismo, ¿no? Y no es así. Y de hecho hay que tener muchísimo ojo con ellos. Pero bueno, cuando lleguemos al tema de rotulación, volveremos a ese tema. A ver, voy a mirar si hay alguna pregunta así importantilla de esta primera parte que podamos abordar y si no, sigo. Bueno, mira, hay una pregunta. Voy a responder muy brevemente alguna cosa que pudierais tener de la semana pasada, pero no nos leímos porque si no, no avanzaremos con esto. En este caso, si una editorial tiene la licencia del manga, otra editorial puede editar la novela ligera. Sí, sí que podría ser. Lo que pasa es que, suponiendo que manga y novelas ligeras sean de la misma editorial japonesa, que no siempre es así, en el caso de que sea así, normalmente la editorial que tiene el manga recibe un correo preguntando, oye, tenemos una oferta para la novela ligera, ¿tú la quieres editar? Si tú la quieres editar, tienes prioridad porque, o deberías tener prioridad porque ya estás editando el manga, ya estás editando algo de esa serie. Si tú por lo que sea dices, no, no, mira, es que yo no tengo línea de novelas, es que a mí esto no me interesa ahora mismo, vale, pues oye, que sepas que esta editorial está interesada en hacer esto. Y a veces sí que te dicen quién es para que tú te puedas poner de acuerdo y hacer algún tipo de sinergia, algún tipo de promoción. A ver, a ver, a ver. Sí. En el momento que una obra se descataloga, eso quiere decir que la editorial que la editaba deja de tener esos derechos. Entonces, como deja de tener esos derechos, los derechos están libres para quien los quiera. En ese caso, lo que tienes que hacer, digamos, la editorial, la que viene después, la segunda, es contactar con la editorial japonesa, pasarle una propuesta, como si fuera una serie que nunca se hubiera editado. Otra cosa es que tú, una vez ya tienes los derechos para esa serie que en su día fue descatalogada, te pongas en contacto con traductores o los rotulistas que hicieron la otra edición para poderles comprar ese trabajo y tú tardas menos, porque claro, la traducción ya está hecha, como mucho la puedes revisar, por eso de si tu libro de estilo es distinto del otro, y la rotulación lo mismo, la puedes adaptar un poquito, pero bueno, el trabajo ya está hecho. No es lo mismo tener que rotular o traducir de cero un tomo que tener que solo revisarlo o revisar la maqueta. Ahorramos todos tiempo y al fin y al cabo es un trabajo que el traductor y rotulista ya hizo y si le puede sacar un rendimiento, pues oye, mejor para todos salimos ganando. No, nunca. Aquí esto es un negocio, yo no le voy a decir a terceros en qué estoy interesada. Si quieren scouts, que se los busquen. No, no, nunca lo hacemos. Vale. Y vale, pues nada. Si tenéis más preguntas sobre la primera parte del tema, ya si acaso, si queréis, las dejamos para la semana que viene. La semana que viene, en principio, si también puedo hacer esta charla, que supongo que sí, no creo que cambien tanto las cosas como para que ya tenga que volver a la oficina, pero el caso es que si la semana que viene puedo volver a hacer esta charla, sí que lo enfocaría en preguntas y respuestas, ¿vale? Para este tema, si queréis, y lo que haya surgido, las novedades que ya están a la venta. Bueno, lo dicho,
Yo he encargado la traducción, he encargado la rotulación. Por su parte, los traductores crean la guía numerada, que es lo que os comento, que es este PDF o este tomo japonés con bueno, dibujadito, marcando los bocadillos, marcando las onomatopeyas y demás, que luego se verá reflejado en el documento de texto donde estará la traducción pura y dura. Todos nuestros traductores tienen un libro de estilo en el que se les explica los criterios que usamos en norma. Es decir, cómo se numeran, hasta qué número los números se ponen en número y no en letra, por ejemplo, cómo se tienen que colocar los grupos de exclamación e interrogación. En nuestro caso, las exclamaciones van por fuera, las interrogaciones van por dentro. Un montón de cositas y detalles que hacen que este manga sea nuestro, de norma. Y lo más importante, que todos sean iguales, no que cada uno traduzca a su criterio, que haya una homogeneidad. Esto también nos ayudará en la fase de corrección, porque claro, si tú ya has dicho que, por ejemplo, 1000, cuando, por ejemplo, un caso muy, muy tonto, si tú estás diciendo, ¿cuánto te ha costado esto? Me ha costado 1000 yenes. Pues ese 1000, por ejemplo, sí que tendría que ir en número. Pero si, por ejemplo, es una frase hecha del tipo ciento y la madre o unos 1000 años, esos ahí sí que preferimos que en vez de unos 1000 años, ese 1000 esté escrito. ¿Por qué? Porque, bueno, consideramos que es más una expresión. Ese tipo de cosas son las que recoge el libro de estilo. Aparte de directrices, cómo se tienen que poner la ortografía de los números, cómo se ponen las comillas, cuándo se tiene que poner cursiva y demás. Eso también lo tienen los correctores, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega un momento que yo recibo tanto la traducción, el documento de texto, como el PDF, como esta guía de rotulación que os comento. Entonces, yo se lo paso al grafista, que durante este tiempo ya me habrá dicho, primero, que los materiales están bien, es decir, que no falta ninguna página, porque hay veces que cuando a mí me envían los materiales, o una de dos, o me vienen todos en una carpeta tal cual a saco, o los japoneses ya me los han recopilado por carpetitas. A veces puede ser que haya una carpetita por capítulo, que se supone que son los que se publicaron en la revista. Y luego hay otra carpetita como de extras. ¿Estos extras qué son? Pues la página de índice, las portadillas, todo lo que se ha creado exclusivamente para la edición en tomo. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Pues que me dicen, oye, que no tengo las portadillas. Esto me pasó hace nada con unos materiales que hemos recibido ahora durante la cuarentena. Pues que a la hora de descargar, pues como lo tengo que descargar desde casa y el programa que tengo no es exactamente el mismo, pues la carpetita de extras se me había descargado parcialmente y no me había avisado. Yo pasé los materiales y me dice, oye, mira, que es que la portadilla de los 2 últimos capítulos no está. Pues bueno, lo reclamas. Hay veces que puede haber un archivo corrupto, que eso también puede pasar. O hay veces que el grafista a la hora de montar se da cuenta de que hay algún tipo de problema. Entonces me lo comunica y yo se lo comunico a la editorial japonesa. Oye, mira que nos hemos dado cuenta que es que nos falta esta página, o es que mira, es que esta está corrupta, es que parece que está tramada o que está baja o lo que sea. Entonces, mientras se hace la traducción, nosotros aprovechamos ese tiempo en el que el grafista no puede avanzar demasiado porque le falta el texto, para, por un lado, asegurarnos de que todos los materiales están bien. Luego, por otro lado, él o ella que van haciendo, van montando la maqueta. Normalmente, casi todos nuestros grafistas ya trabajan con InDesign, que es un programa del paquete Adobe. Antiguamente se usaba Quark Express, que era el que lo petaba en su momento, pero bueno, Adobe ha conseguido la hegemonía. Entonces, ¿qué haces? Ellos montan un documento con las medidas que les hemos especificado, en este caso, por ejemplo, 11,5 por 17,5, 4 milímetros de sangre y demás, ellos lo montan y van colocando las imágenes. Usando de referencia, si lo tenemos, el volumen este extra que os dije, uno de los que les envié, para que ellos puedan ver exactamente el orden de las páginas. También les sirve, obviamente, para comprobar que los materiales llegan bien, porque una cosa es que digas, oye, mira, es que yo en el material veo esto, pero en el tomo no es exactamente lo mismo. A veces también puede pasar que se redibuje. Esto me lo he encontrado, por ejemplo, en Captain Harlock Dimension Voyage. Hay veces que entre el tomo que yo tengo impreso y los materiales que yo recibo, las viñetas no son exactamente iguales, o que hay una viñeta que se ha redibujado o una página que se ha redistribuido. Dicen lo mismo y la acción es más o menos igual, pero a lo mejor antes era una viñeta pequeñita, por ejemplo, había 3 viñetas, la última era así más chiquitita, y entonces, en los materiales que tú recibes, que es que obviamente los que tienes que usar, que es lo que tienes,
La segunda viñeta te la han ampliado y la otra pequeñita te la han pasado a la otra página y la han hecho más grande. Más o menos pasa lo mismo en la acción, pero sí que es verdad que se modifica. En el caso de que haya modificaciones de texto ahí, que digas, ostras, aquí había un bocadillo o aquí hay un bocadillo extra que en el tomo no está, pero aquí yo tengo un espacio de bocadillo, entonces también hablamos con los japoneses y les decimos, oye, perdona, que es que he visto esto, ¿qué queréis que hagamos? Redistribuimos el texto, tenéis una versión antigua o qué preferís que usemos y en este caso lo comentamos. Volviendo al tema, una vez ellos ya tienen la maqueta montada, a veces también, otra cosa que se me había olvidado de decir, no siempre nos vienen los materiales limpios. Lo ideal es que nos vengan tips a 1200 en mapa de bits con los bocadillos borrados. Pero a veces, ¿qué pasa? Que o no nos vienen en este formato o el texto todavía está ahí y se tiene que borrar. Entonces, bueno, es un poquito más de trabajo extra. Por eso siempre les enviamos los materiales en el primer momento para que si tienen que borrar bocadillos, si tienen que desactivar los kanjis y los hiraganas, a veces lo que pasa es que últimamente son muy aficionados a enviarnos PDFs, o sea, los materiales en PDF, pero de Illustrator. Entonces se tienen que abrir en Illustrator y cada kanji, cada carácter japonés es como una capa. Entonces tienen que desactivarlos todos, teniendo mucho cuidado sin querer no desactivar otra cosa, porque a veces puede ser que una de esas capas sea una nariz, por ejemplo, porque se cambió luego. Entonces tienen que asegurarse de que todo lo que desactivan son lo que ellos querrían borrar. No lo pueden borrar de una manera normal, como podría ser arrastrarlo, por ejemplo, a un Photoshop y borrar. No lo pueden hacer porque en el momento que un PDF de Illustrator lo abres con Photoshop, se rasteriza y se pierde calidad. Y entonces luego te sale Moare de imprenta, que ese es otro tema que también abordaremos. Como veis, hay telita, tenemos para rato con esto. Una vez ellos tienen esto, la maqueta montada, es cuando, lo que os comentaba antes, les pido una prueba de rotulación. Es decir, viendo tú la historia y sabiendo lo que yo te estoy explicando de qué va, ¿qué tipografía crees que le podría ir bien? Ya no solo para la tipografía, digamos, que va regularmente en los bocadillos, sino la tipografía de los típicos textos que dice un personaje fuera de bocadillo, los textos de apoyo del tipo y al día siguiente y demás. Entonces, eso también tiene un estudio, tienen que hacer un estudio tipográfico, nos mandan una propuesta, a veces, ya os digo, a veces confían mucho en sí mismos y nos pasan una propuesta ya en plan de, mira, ¿esto qué te parece? Otras veces me rotulan las mismas páginas, 3, 4, 5 páginas, con 2 o 3 tipografías distintas para que yo pueda elegir. A veces, ¿qué pasa? Que lo que ya me envían de primeras, sí o que adelante, o les digo, no, mira, me gusta la Comic Crazy o me gusta la propuesta 3. Y hay veces lo que hacemos es un mix. Me gusta la tipografía de rotulación, la Comic Crazy, pero el texto de apoyo no me acaba de gustar. Lo veo muy fino. O no me acaba de gustar porque la B y la V son demasiado parecidas. Eso pasa mucho, sobre todo en las tipografías rollo gótico. ¿Qué es lo más importante en una tipografía? Lo primero, que sea legible. Eso es prioritario. Hay veces que hay tipografías muy bonitas, muy chulas, pero que para rotular no sirven. ¿Por qué? Porque son difíciles de leer. Te pueden ir muy bien para hacer un título, porque además las tipografías luego se pueden modificar. Es decir, tú puedes poner un título usando la tipografía X, pero si la B no te acaba de gustar o si tiene un rabito raro, tú eso luego en Illustrator, por ejemplo, lo puedes modificar. Pero claro, una cosa es para un título, para un logotipo o el nombre de un autor que siempre va a estar igual. Una vez que has metido la currada de modificarlo, siempre se va a quedar así. Pero en el título de un capítulo eso no va a poder pasar porque tú no sabes qué va a pasar en el capítulo 7, 8, 9, 10. No vas a estar modificando siempre todo. Entonces, en ese caso, buscamos tipografías que sepamos que funcionan bien, que son legibles, que no te supone ningún problema leerlas. A ver si hay alguna cosilla por este tema. Aprovecho. Para el tema de traducciones, tenemos en YouTube, creo que ya está subido, tuvimos una charla muy interesante con algunos de nuestros traductores hace unas semanas y allí se tratan estos y otros temas. Os invito a que os paséis por YouTube y veáis esta charla. No me voy a centrar mucho en traducción porque es que ya hablamos de este tema ahí. Sí que lo puedo tratar si al final tenemos tiempo, pero es que me parece que también es reiterativo cuando lo tenéis ahí disponible. El tema de las tipografías. Bueno, sí.
Esto sí, pero esto ya venía de la edición japonesa. Este es otro tema. Hay veces que nos encontramos que en esta primera propuesta que os digo, ellos me pasan tipografías de rotulación normal. ¿Qué pasa a veces durante la corrección? Que hay algún personaje que es un demonio o que es un zombie o que es algún tipo de ser que necesita una tipografía distinta. Entonces, esto a nivel en la fase de corrección se le dice, oye, mira, ¿le puedes cambiar tipografía? Esto también tiene telita, porque tipografías de terror o de demonio que sean legibles, tampoco hay tantas o no tenemos tantas. Y cuando encontramos una que nos gusta, la verdad es que la usamos por lo que os decíamos, por el tema de la legibilidad, porque a veces este tipo de tipografías pues son más extremas, están a veces medio deshechas. En el caso de Yamahiro, por ejemplo, la tipografía de las personas cuando empezaban a convertirse en zombies estaba un poco modificada a mano porque había veces que empezaba el bocadillo con una tipografía normal cuando todavía era humano, digamos, y cuando se acababa el mismo bocadillo ya empezaba a degenerar, que era una manera, también lo ponían en los japoneses así, era una manera de indicar que el virus o la afección zombie estaba haciendo presa de esa persona. Entonces, claro, eso también ahí el grafista tuvo que currarse el hacer de que poquito a poco la tipografía fuera pasando de tipografía normal a la tipografía zombie. Ahí la verdad es que se lo curró. Miráis, aquí está el vídeo de las traducciones. Para los que no lo hayáis visto todavía, os lo ponéis en cola y luego cuando acabe con mi chapa podéis ir a ello. Bueno, entonces yo recibo la traducción, recibo el volumen, se lo paso al rotulista y él entonces va haciendo, teniendo en cuenta la fecha de entrega que ya habíamos pactado. En el caso que por algún tema ajeno a nosotros la traducción llegue un poco más tarde o bien sea porque a lo mejor a los traductores les he colado algo más urgente delante, que a veces ha pasado, pues entonces las fechas se pueden modificar un poco. Obviamente, si yo le he dicho al rotulista que le voy a dar 4 semanas para traducir un cómic para rotular un cómic y le entrego la traducción 2 semanas tardes, normalmente no le exijo que me cumpla la misma fecha de entrega. Otra cosa es que les diga, pues priorízalo o intenta que esto sea antes porque me corre prisa, pero las fechas, ya os digo, siempre se pueden ir ajustando. Yo también trabajo con un pequeño colchón porque pasan cosas, puedes estar enfermo, se te puede estropear el ordenador, puede llegar algo súper urgente que te tenga que colar delante y me gustaría seguir manteniendo esta fecha. Total, que el rotulista o la rotulista va haciendo su magia, llega el momento de la entrega y entonces me pasan un PDF a baja resolución ya rotulado, en el que ellos también pueden ir poniendo comentarios del tipo, me parece que me falta el texto de un bocadillo, que esto a veces pasa, cuando se enumera, pues hay veces que se enumera todo, o sea, se enumera todo lo que se tendría que rotular o tocar. Entonces, a veces ya sabéis que hay bocadillos que tienen en el mismo bocadillo tienen dos textos, tienen el texto principal y como el comentario pequeñito del tipo, oh, no pensé que vendrías, y en pequeñito, ya te vale, podrías haber llamado. Entonces, a veces texto pequeñito, pues si lo que sea el rotulista no lo coloca bien o lo coloca fuera o lo que sea se desordena. O a veces, sinceramente, también puede pasar, al traductor se le ha pasado un texto. Estás traduciendo y no te das cuenta y te has dejado un texto, entonces a la hora de colocar, como colocan en orden, pues todo se descuadra. Alguna traducción que falta o alguna duda en plan de, mira, me acabo de dar cuenta de que esta página está mal o lo que sea. Entonces, lo que os digo, recibimos un PDF a baja resolución que lo que hacemos es enviarlo a un corrector externo. La primera corrección se hace fuera de norma a unos equipos de varios correctores que tenemos con nuestro libro de estilo, como comentaba, en el que ellos también aplican para la primera corrección. Cuando está lo mismo, les digo, oye, tengo aquí he recibido el Jigokuraku 1, que es una serie nueva y tal. ¿Tienes disponibilidad? ¿Crees que me la podrías tener, no sé, para el viernes de la semana que viene? Te dicen que sí, que no. Ostras, no, el viernes no, pero te lo podré tener el lunes. Vale, pues ningún problema. Lo apuntamos en nuestro calendario y ellos hacen una primera corrección. Y cuando te pasan el PDF corregido, con los comentarios que hayan podido tener, en plan de, oye, que me he dado cuenta de que, por ejemplo, tal personaje salta de tú a usted y con ojo con esto. O me he encontrado con esto y lo he corregido de esta manera, pero si hay otro criterio, luego dímelo, que ese es otro tema. Perdón, que me adelanto. Recibimos el PDF corregido de este colaborador y entonces en Norma
yo o alguno de mis compañeros hacemos la primera revisión. Entonces, lo que hacemos es corregirlo de nuevo y validamos las correcciones que haya hecho el corrector. Porque hay veces que hay cosas que decimos, vale, sí, lo ha corregido así, pero preferimos hacerlo de otra manera. O lo que os comentaba, a lo mejor hay veces que dices que he visto que hay como dos maneras de hacer esto. ¿Cuál preferís? Ellos no lo corrigen o lo marcan, nosotros tomamos una decisión y luego vamos al corrector y le dijimos, oye, mira, por cierto, que hemos decidido que este personaje, cuando le posea el demonio, va a cambiar de tipografía, ¿vale? A partir de ahora lo hacemos así. Ok, vale, me lo apunto y ya está. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por un lado, validar las correcciones que ya haya hecho el corrector externo y, de paso, nosotros también lo miramos porque a lo mejor hay alguna cosilla que se le ha escapado o algún tema que es más de editorial, como lo que os comentaba de tipografías, como lo que os comentaba de, pues es que la tipografía está escogida, pues no me acaba de gustar, o los textos de apoyo preferimos ponerlos de otra manera. Estos criterios que son más de editorial, que son más de norma, también los volcamos, los aplicamos en este PDF de corrección y las páginas que tienen correcciones se le pasan al grafista, al rotulista externo, para que pueda pasarlas y pasarnos a lo que sería el PDF de imprenta. Un tema que soléis preguntar bastante, que es el tema de que a veces hay que abrir mucho los cómics para que se vean, porque hay texto o dibujo que queda muy, muy cerca del lomo. Si os parece, si me deja el invento este, voy a compartiros una pantalla de mi ordenador para que podáis ver cómo es uno de estos PDFs que nosotros recibimos. A ver. Ahora ya lo estáis viendo. Esto, como veis, es una página de los apuntes de Vanitas, del volumen 3, que estará disponible un día de estos. Como podéis ver, se ve bastante abajo. Ahora vuelvo a ampliar la pantalla. Se ve bastante abajo y podéis ver bastantes marcas, ¿vale? Las marcas que podéis ver aquí, esta por un lado, la marquita azul, veis aquí están las marcas de corte. Esto sería el tamaño del documento. Esto amarillo, que veis una marca amarilla y una marca roja, es la marca amarilla, este grafista en concreto me pone en el PDF de corrección este cuadro amarillo que me indica que esto es lo que, después de que pasara la guillotina, es lo que se vería, para que podamos comparar con nuestro tomo. Cuando nosotros corregimos, en norma siempre corregimos con el tomo original, para darnos cuenta de que no falte nada de lo que tuviera que estar, de que todas las onomatopeyas estén, de que todos los textos, sobre todo los que a veces están fuera de bocadillo, estén, porque a veces si se borran y luego el grafista, por lo que sea, no pone el texto, tú no te das cuenta porque no ves nada borrado y ya está, piensas que no va texto. Entonces comprobamos que sí que esté. Esto nos sirve para comprobar que los cortes se hagan bien por donde tienen que ser. Y luego ahora lo veréis, hay una línea aquí de puntitos. Este colaborador lo que suele hacer es, uy, no sé qué he hecho. Ah, sí. Lo que suele poner aquí, este margen es el que él deja para el lomo, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que sobre todo si es un tomo grueso, si os habéis fijado, las primeras y últimas páginas, las primeras páginas es mucho más fácil abrir el tomo, pero a medida que el manga va avanzando, que la serie va avanzando, el lomo, debido a que está pegado, no se puede abrir tanto. Entonces, esto a veces también tiene que ir variando. Esto no es algo que esté siempre igual, porque a veces pasa que al principio, lo que os comento, es mucho más fácil abrir un manga en las 5, 6, 7 primeras páginas, pero cuando vas por la 220 cuesta más porque el taco ya está más allí. No sé si me explico. Luego, si tenéis un manga, lo miráis y os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. Pero este margen está aquí para que nosotros nos demos cuenta de que todo lo que esté muy tocado, o sea, todo lo que esté aquí no se va a ver. Porque va a estar, va a estar enganchado por la cola, o si no, el mismo doblez de las páginas lo va a ocultar. Y todo lo que esté aquí, pues bueno, ojo, porque también puede pasar. Luego también os quiero enseñar una cosita. ¿Veis que haya puesto esto? ¿Por qué? Porque esta onomatopeya, que es súper finísima, no se ha traducido. Porque a lo mejor en el momento de enumerar la traductora no lo vio, o hay veces que
a veces tienes que fijarte muy mucho si es una onomatopeya o no, sobre todo esas tan finitas, o a veces están dentro de un bocadillo aquí chiquitito, ¿sabes? Un bocadillo por aquí pequeño o algo así y no se ve. ¿Veis? Aquí también lo que se ve es que es a baja resolución. Veis que se ve todas las tramas a baja, muy empastadas, pero bueno, para corregir a nosotros ya nos sirve para ver que todo lo que tiene que estar está. Y luego, ¿para qué va muy bien tener el tomo japonés? Esto, según como lo mires, podría ser un bocadillo. Entonces tienes el tomo japonés y dices, no, no, aquí no hay texto. Pero a veces podía haber, a veces nos ha pasado que hay algo que se ve así como bastante raruno y es un bocadillo y se ha pasado el que sea un bocadillo. Pero bueno, hay que, ya os digo, hay que tener cuidado. Bueno, eso era un PDF de corrección. Luego nosotros le pasamos un PDF con las correcciones que queremos. Oye, pues mira, no sé si tengo alguno por aquí. Es posible que sí que tenga algún, algún PDF corregido. Creo que tenía, sí, tengo uno. Mira, este no me lo había preparado. A ver, a ver, a ver. Vale, os voy a enseñar el tipo de correcciones que solemos pasar y cómo las solemos pasar. Bueno, esto como podéis ver es Pokémon 24. Entonces, este es el tipo de corrección. Hay veces, pues aquí en Pokémon, por ejemplo, es una serie en la que todo tiene que estar localizado. Es decir, si hay un cartel que pone a la derecha, tiene que estar en castellano. No lo podemos dejar en japonés. En otro tipo de mangas, pues a veces lo dejamos, sobre todo si vemos que no tiene ningún tipo de incidencia para la historia. Eso es otra cosa que también en las primeras correcciones bueno, los editores lo escogemos. Hay veces que realmente están pasando por una calle y el que tú veas que eso es una farmacia, lo de dar una pescadería, no te sirve para nada. A mí me parece que es liar al rotulista de manera estúpida, porque realmente no te aporta la historia. Otra cosa es que para la historia tenga muchísimo sentido que esté entrando a una farmacia. Entonces, eso sí que se tiene que localizar, sí que se tiene que borrar y o subtitular o retocar el bocadillo. En el caso de Pokémon, por ejemplo, tiene que ser así. Bueno, como veis, en este caso de Pokémon, que es un poquito especial, esto de aquí arriba es el número de página, este es el marquito que os decía, esto es cuando la guillotina corte por donde va a cortar y esto azul es el documento. Entonces, en este caso, veis, por ejemplo, aquí lo mismo, aquí se había colado una onomatopeya que no se había rotulado. Entonces, pregunto, oye, ¿podría retocar esto? Es un tal. Aquí, por ejemplo, en el texto de la Pokédex, pues hay que alinearlo. Estas son las pequeñas cositas que nos podemos encontrar. Y esto es lo que reciben los grafistas externos. Esto sí que es verdad que son correcciones finales, hay muy pocas y como veis ya la calidad es un poquito mejor que en el anterior, pero para que os hagáis una idea es lo que recibimos. Sí, ya tengo cuidado con lo que enseño, no os preocupéis. A ver si hay alguna cosita de este tema. Si tenéis alguna pregunta de esto que he estado explicando hasta ahora o preferís que acabe el tema, bueno, si acaso voy a acabar el tema de rotulación y así ya está. Bueno, entonces les pasamos a los rotulistas externos un PDF con estos comentarios y correcciones, tanto los del corrector externo como los que nosotros hemos añadido, pero solo los que hemos validado. Y le decimos, bueno, mira, te paso las primeras correcciones. Ellos pasan esas correcciones y nos pasan un PDF ya a alta que se supone que podría ir a imprenta, ya es a la calidad final. Entonces, este PDF, esto no lo he comentado, las primeras correcciones las hacemos siempre en pantalla, salvo en casos muy concretos, pero en general son en pantalla. Este PDF que recibimos ya alta, ya con las primeras correcciones pasadas, ese sí que se imprime en papel. Entonces, se revisa otra vez, se vuelve a corregir. ¿Qué buscamos en esta segunda parte? Primero, que las correcciones que se han pasado para que ellos se apliquen estén bien aplicadas. Porque a veces pasa que yo soy muy fan de ser muy específica con las correcciones.
que sea inequívoco lo que estoy pidiendo, porque hay veces que si eres muy críptico o usas marcadores de corrección ortotipográfica, pues a veces no queda muy claro. Entonces, si hay dos maneras de pasar una corrección, tened por seguro que el grafista va a escoger la que tú no quieres, porque esto es Murphy y esto es así. Entonces, como habéis visto, yo soy más en plan de elimina y retoca o poner, si por ejemplo sobra una coma o una de dos, o cojo y tacho la palabra y la coloco sin coma o rodeo la coma y pongo eliminar coma, que es como muy de niño pequeño y de díselo, pero es que creo que los grafistas al final del día les ahorras trabajo si les especificas claramente lo que quieres, porque si no, ¿qué pasa? Que si a lo mejor no lo entienden o lo entienden de otra manera, porque tú lo has explicado de una manera ambigua, porque tú en tu cerebro sabes muy bien lo que estás pidiendo, pero un tercero no tiene por qué saber, no está en tu cabeza y no tiene por qué saber lo que estás pidiendo. Si pasan una corrección mal, eso quiere decir que me la van a tener que volver a pasar, por lo que yo pierdo tiempo, ellos pierden tiempo. Así que prefiero emplear un poquito más de tiempo en la fase de corrección explicando exactamente qué quiero y a veces incluso el criterio. ¿Por qué? Porque si más adelante se vuelven a encontrar con lo mismo, que ya sepan, ah, no, mira, es verdad, es que esto siempre lo quieren de esta manera y te ahorras una corrección futura. De hecho, no es más que una inversión. Total, lo que hay que hacer cuando tienes este PDF es lo corriges de cero, buscando, por un lado, que las correcciones que se han pasado en la primera tanda se hayan pasado y se hayan pasado bien. Y segundo, que no haya nada que se te haya pasado la primera vez, porque sobre todo si es un PDF o una serie que es el primer número, que tiene mucha cosa, mucho texto, es posible que a veces estés buscando algún otro tipo de cosas y otras más nimias, más pequeñas, se te pasen. A veces pasa. O que sin querer, al pasar una corrección en un bocadillo, se haya movido otro o se haya borrado otro, que eso también nos ha pasado alguna vez, de que haya una corrección en una página, en el cuarto bocadillo, pero luego en el sexto se produzca un error que en el anterior no estaba. Pues que bueno, una de dos, desde que a la hora de generar el PDF final al InDesign se le vaya la olla, que eso también pasa, que puede haber saltado una tipografía, que sin querer el colaborador no se haya dado cuenta de que tenía seleccionado ese bocadillo también y al borrar una cosa lo ha borrado y no se ha fijado. Nosotros tenemos que tener cuidado y volver a revisarlo. Y entonces se pasan ahí lo que se llamamos las segundas correcciones, que son o correcciones que se han pasado mal o que se han olvidado, porque hay veces que si en una página hay 5 correcciones, a lo mejor pasan 4 y la quinta no la han visto o se les ha olvidado. O cosas extras que hemos visto de ostras mías, que esta se me había pasado, no me había dado cuenta de que empieza con una exclamación y acaba con 2, por ejemplo. Y en la primera corrección nada de labio. Bueno, pues para eso están las segundas correcciones. Es mucho más fácil porque este último PDF, como ya está muchísimo más pulido, lo que hay, lo poco que hay es mucho más evidente y se ve mejor. Sobre todo también si es un título que los materiales son un poquito de aquella manera, este PDF, antes de pasar las correcciones finales al colaborador, se lo podemos pasar también a nuestro grafista para que le eche un ojo. Por eso siempre pedimos que sea el PDF de imprenta. O incluso a veces lo que hacemos, si tenemos dudas sobre las tramas, si nos pueden dar problemas en imprenta, les enviamos unas cuantas páginas a la imprenta para que ellos la miren e incluso a veces nos hagan planchas, porque la plancha es bueno, ya explicaré luego lo que son, pero nos hagan planchas y allí Saimo Ares se va a ver. Entonces, a veces nos sale más a cuenta gastarnos un poquito de dinero haciendo planchas, que no es que sean precisamente baratas, pero bueno, a que luego se imprima el cómic y esté todo como Are porque no lo habíamos visto. Entonces, lo dicho, esas segundas correcciones se le pasan al colaborador final y entonces él nos pasa ya las páginas corregidas. Si solo había una o dos correcciones, le pedimos que nos pase solo esas 2 páginas y lo sustituimos en el PDF que ya nos había enviado anteriormente. Si hay más de 5, si son 6 o 7, normalmente yo suelo pedir que vuelvan a generar el PDF. Porque también al sustituir páginas puedes cometer un error. Tenéis que tener en cuenta que cada vez que tocas un documento, cada vez que alguien lo manipula o lo que sea, se puede producir un error. Tienes que ir con mucho cuidado para eso, para que no tengas que cambiar la página 36 del PDF y sin querer machaques la 35. Que eso luego se puede corregir en plotters, pero según como sea, a lo mejor no lo ves. Entonces, cuanta menos manipulación, cuanto menos estés ahí potineando, muchísimo mejor. Bueno, pues, y entonces con esto, digamos, tendríamos el PDF final que tiene que ir a imprenta. A ver si hay alguna pregunta ya de este tema. Si tienes alguna duda sobre rotulación, ahora es el momento.
Sí, siempre tenemos un margen, lo que os estaba comentando. Nosotros en la rotulación la revisamos en las primeras, ¿cómo decirlo? En las primeras correcciones, por lo que a veces marcamos y decimos, a este personaje cambiaré la tipografía, o los bocadillos marcados en verde tienes que poner tipografía de demonio, por ejemplo. Entonces, cuando recibimos el segundo PDF, esa tipografía ya está aplicada. Hay veces que lo que hacen es que antes de hacerme todos los cambios, me pasan una prueba. Oye, mira, estaba pensando usar esa tipografía, ¿te parece bien? Sí, sí, esta me gusta. Ostras, no, pues no la acabo de ver. Entonces, a partir de ahí ya vamos haciendo pruebas, pero sí, sí, hay margen, obviamente. A veces también depende del cómic, del formato. En los tomos más pequeñitos, al quedar más comprimido, a veces tenemos que dar hay menos margen interior. Y en los tomos más grandes es mucho más fácil. Además, las páginas también pesan más, se puede abrir más. Esto también lo he comentado antes. En el caso de que localicemos, en el caso de que se tenga que traducir, sí que escogen una tipografía pues, de negocio o de cartel o de lo que sea. En el caso de que los personajes estén paseando por una calle comercial japonesa, normalmente dejamos el japonés y ya está, porque consideramos que ya se ve que están en una calle comercial. No es necesario que tú veas librería, pescadería, estanco. No aporta nada. No, no están numeradas. Las anotaciones a traducción normalmente se suelen poner, por ejemplo, página 6, bocadillo 1, 2, 3, 4, y luego abajo ponen nota del traductor o nota de los traductores. La guinea era una moneda antigua, antigua británica que equivale a lo que sea, una como no sé qué libras. No me acuerdo. Si la viñeta es oscura o hay mucho negro, lo que se le suele poner es un filete. Es la misma tipografía, pero hay una opción dentro de InDesign que lo que hace es le pones un contorneo o un filete blanco en este caso para que se lea mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. En general las tienen los grafistas. Lo que pasa es que nosotros, si tenemos tipografías que pueden ser adecuadas, también se las pasamos. Por ejemplo, hace unos años con Pandora Hertz encontramos una tipografía muy chula de demonio que es súper legible. O sea, es una tipografía que se nota que realmente es de un ser de las tinieblas, pero es súper legible y esta la usamos ahora un montón. Cuando tenemos un colaborador que a lo mejor dice, eso es que yo las que tengo no se leen bien, le pasamos esta. No, a nosotros no nos lo han exigido. Esto, de todas maneras, sí que se lo piden mucho a los americanos. Y de hecho tiene que ser una tipografía X que te venden ellos. Pero no, a nosotros no nos lo han pedido nunca. Si tenéis alguna preguntita más sobre tipografías, ahora es el momento. Y si no, pasaremos al siguiente punto. Que el siguiente punto es, bueno, por un lado, hemos hablado de la tripa, de las páginas interiores. Pero ¿qué pasa con la camisa, la cubierta y demás? Esto lo expliqué la otra vez, pero os lo recuerdo. El diseño de lo que serían las sobrecubiertas, las rústicas y demás, se hace en Norma, lo hace la grafista de manga, que se llama Elena, que bueno, es muy buena, lleva ya bastantes años con nosotros y la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando juntas y hay una muy buena sintonía. Ella es la encargada de diseñar los logos, las cubiertas y demás, y eso es lo que se envía a probar a Japón. Entonces, con un número 1, por ejemplo, con un primer volumen, cuando ya tenemos el logo aprobado por los japoneses, ella les prepara a nuestros colaboradores externos un pequeño zip que contiene el logo en blanco y negro, normalmente vectorizado, las indianas, que son las páginas estas que hay. Cuando, por ejemplo, un capítulo acaba en página izquierda y el siguiente empieza en página izquierda también, pues esa paginita que suele ser o blanca o negra con el logo y demás,
pues entonces ella les prepara esto, lo que llamamos indianas, para que se pueda poner ahí, que sea todo igual, que sea con el logo aprobado, con las tipografías que nosotros escogemos y demás. Entonces, cuando yo recibo el PDF ya final y compruebo que las últimas correcciones se han pasado y se han pasado bien, le paso ese PDF a Elena para que lo cierre. ¿Qué consiste cerrar? Pues añadir, por ejemplo, la página de créditos, que es algo que también se diseña en Norma, porque contiene la línea legal, añadir las páginas de publicidad, que algunas editoriales nos permiten que nosotros pongamos las que queramos y otras nos lo piden que las enviemos a aprobar. Por ejemplo, con Shueisha tenemos que enviar también las páginas de publicidad. Y digamos que hay criterios para poder añadir una página de publicidad. Lo primero que te piden es que, a poder ser, que primero sea, si quieres poner una página de publi, preferiblemente que sea un título de Shueisha, si es otra editorial que sea del mismo género y si no ya lo que queramos. Pues normalmente siempre podemos, si os fijáis en los títulos de Shueisha, normalmente siempre podemos publicidades de otros títulos de Shueisha. Y si no, si es otra editorial, pues intento que sea pues un poquito del mismo género. No sé cómo comentaros, en el Vanitas, por ejemplo, la publicidad que prefiero poner es Pandora Hertz, porque es de la misma autora, tiene más sentido. Entonces, bueno, intento que sean títulos que si te has leído ese cómic y te ha gustado, pues que sea lógico. No voy a poner quizá una publi de Yona en una Yamahiro, porque a lo mejor no es el mismo target y no les va a interesar. Pero una publicidad del monstruo al lado en Yona, pues quizás sí que puede cuadrar. Entonces, Elena revisa el PDF de colaborador y se fija ya en detalles que yo normalmente con mi equipo o que no tengo los estudios, digamos, para mirar, que es pues que esté todo bien, que no haya moaré, que a lo mejor haya cositas más técnicas. Ella se asegura de que ese PDF a priori esté todo bien y si hay que hacer algún cambio extra, pues a veces se le pide al colaborador del tipo, oye, mira, que es que no me haya fijado, pero eh, pues no sé, este texto está un poco descentrado o esta tipografía no se va a leer, esto ha petado o está un poco ratado. Entonces ahí se pueden llegar a pasar unas correcciones extras, pero más a nivel de diseño, una vez Elena lo ha mirado. Cuando ese PDF está bien, se envía a imprenta junto con la camisa y con la cubierta para que ellos puedan hacer planchas. Entonces, antes de las planchas, ¿qué nos pasan? Los plotters. Los plotters u ozálicas son unas pruebas a baja resolución que nos manda la imprenta, tanto de las páginas de tripa como de la rústica y de la sobrecubierta, para que miremos que esté todo bien. Está baja, es decir, a nivel de colores y de que el texto salga ratado y tal, eso es como es, porque ya os digo, es una impresión a baja resolución, pero nos sirve para comprobar que todos los elementos que queremos que están, porque a veces ha pasado que hemos enviado un PDF, por ejemplo, de camisa, que estaba todo bien y a la hora de ripearlo para hacer el plotter ha saltado algo y, por ejemplo, en el lomo falta el nombre del autor, que en el PDF estaba, pero en el plotter ha saltado. Porque, bueno, por lo que pasa, lo que os comento, cada vez que se toca y se hace un proceso puede pasar algo. Entonces, siempre tienes que revisarlo. Entonces, en el caso de los plotters de tripa, es una impresión también a baja resolución de todo el cómic. Y ahí, con el tomo japonés, una vez más, te tienes que asegurar de que el orden de las páginas esté bien, que no se haya quedado ningún bocadillo en blanco. Se tiene que hacer una lectura en diagonal, ahí no hay que volver a leerse el cómic, porque es que si no tampoco acabaríamos nunca. Se supone que ya has hecho las dos buenas revisiones antes. Haces una lectura en diagonal, te aseguras de que no haya ningún texto que se quede cortado. A ver si tengo por aquí, que me parece que sí. También tenía algunos plotters. Esto normalmente lo recibimos, por supuesto, lo recibimos en físico. Pero claro, ahora debido a la situación, pues no. Eh, lo recibimos en digital y es lo que estoy buscando ahora, que creo que es esto. A ver, os voy a enseñar para que veáis que no miento el plotter de una novedad que anunciamos hace poquito. A ver si me deja, voy a compartir la pantalla.
Ahora, esto que veis aquí es un plotter de Un Mundo Maravilloso, lo nuevo de Asano que editaremos en breve. Como veis, pues aquí están, esta es esta línea que veis aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Como veis, se ve a baja. Esta línea que podéis ver aquí punteada es por donde se cortará, por lo que yo puedo asegurarme de que no hay ningún texto que esté aquí cerca, de que nada que no deba estar esté bien, pero básicamente me sirve para ver que todos los textos están donde están, que no hay nada que se haya colado y ¿se pueden hacer cambios en Plotter? Sí, se pueden hacer. Lo que pasa es que deberían ser los mínimos. Voy a hacerlo más bonito que se vean. Deberían ser los mínimos y yo siempre abogo para que no se deje para plotters. Hay gente que dice, no, pues ya lo cambiáramos en plotter. En mi caso yo prefiero que no. Por lo que os digo, porque cada cambio, cada modificación que se hace es un momento potencial para que se produzca un error. Entonces, básicamente en plotters lo que revisamos es eso, que no falte un texto, que no haya ningún texto que a lo mejor cuando tú estabas revisando en papel o en pantalla no te has dado cuenta y va a quedar al cerca del lomo. Hay veces también que la misma imprenta nos pasa el plotter con comentarios. Oye, mira, me he dado cuenta que en la página 3 le falta un poquito de sangre. Ostras, pues gracias, no lo había visto. Eso también, tener que mirar que sobre todo, en este caso, por ejemplo, no, pero hay veces que estas páginas que es un fondo negro con un texto, pues hay veces que ves que por donde tendría que cortar la guillotina hay una de dos, o que corta justo por la línea de negro, no tienes nada de sangre. La sangre, que no os lo he explicado antes, a ver si ahora os lo puedo explicar. A ver, ahora se me ha colgado la acroba, lo que me faltaba. Bueno, vamos a volver a abrirlo. Bueno, lo que os comentaba, la sangre, cuando él quiera. Bueno, pues se me ha colgado ahora, que no me dejaba volver a abrirlo. Vamos a abrir el Vanitas. Porque en el Vanitas es algo que vais a poder ver muy claro, porque tiene páginas negras. A ver. Vamos a compartir la pantalla para que lo podáis ver. Bueno, como podéis ver, ¿veis? Esta página la tuvimos que cambiar. ¿Por qué? Porque aquí hay un pequeñísimo filete en blanco. Lo ideal es que el negro quedara como aquí. ¿Veis que está el filete por donde tiene que cortar la guillotina, pero aquí tenemos un margen? Esto es lo que se conoce como sangre o bleeding en inglés, que es un pequeño margen de error, porque pese a que nosotros digamos que tiene que cortar por aquí, las guillotinas no dejan de ser máquinas y a medida que va cortando se puede deslizar un poquito la cuchilla, unos milímetros. Entonces, si por ejemplo el negro llegara justo por aquí y luego la guillotina se mueve un poquito más hacia la derecha, pues podría quedar, si esto estuviera blanco, se vería el blanco. Y es lo que se quiere evitar. De ahí la sangre. Hay veces que se puede crear lo que se llama sangre falsa, que es tú acabas de pintar un poquito por arriba para que si se mueve un poquito la guillotina no quede un hilillo o una hilerita blanca, ¿vale? Bueno, vale, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en los plotters. Una vez hemos revisado los plotters, tanto de la camisa como de la cubierta, es verdad, no os los he enseñado. A ver, los plotters de... Lo mismo que os comentaba, normalmente nosotros los plotters de camisa y cubierta los recibimos en digital. Perdón, me equivoco, los recibimos en físico porque lo preferimos, es mucho más fácil, porque además ese plotter que luego nosotros firmamos y se devuelve a la imprenta es el que está a pie de máquinas y que el oficial de la máquina es el que comprueba.
Ahora mismo, ¿qué pasa? Nos lo envían en digital y supongo que o ellos harán una impresión y se la pasarán al oficial de máquinas o no sé exactamente cómo la harán. Pero ahora mismo nos envían esto, un plotter en digital. ¿Veis? Esto es una hoja enorme que lo que se suele hacer es en el papel, en este caso en el cartoncillo con el que imprimimos Pokémon, se multiplican, se duplican para poder sacar el máximo provecho del formato. Como veis, se intenta ajustar al máximo para que haya digamos, el mínimo derroche de papel posible. Entonces, en los plotters, ¿qué tenemos que mirar nosotros? Pues bueno, lo amplío un poquito para que lo podáis ver bien. Ahora el pole lo centramos. ¿Qué miramos? Pues en que todos los elementos que tengan que estar en portada estén. En este caso está el logo y el subtítulo, está el número de volumen, está el nombre de los autores, el logo de norma. En el caso de Pokémon, aparte, tenemos que tener esta línea legal que siempre tiene que estar. Entonces, ¿cómo tiene que ser el logo de Pokémon? Pues bueno, título y subtítulo, número de la serie, o sea, el número del volumen, el número de la serie, el logo de norma y los personajes que tienen que estar aquí. Y en la contra, lo mismo. En este caso tenemos el texto, el logo, el personaje. Y esto, muy importante, siempre, pese a que ya lo hemos revisado antes de enviar a imprenta, tenemos que asegurarnos que el código de barras esté y está bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que permitirá que luego el librero o nuestro almacén, cuando reciba estos volúmenes, pues esté enlazado con la ficha del producto, que está lo que es más importante, el precio. Bueno, revisamos el plotter. Si vemos que algo ha saltado, que algo no nos gusta, que el logo sobreimprime, que el código de barras pues se nos ha pasado y hemos puesto del 23 o de cualquier otra cosa o no se ha generado bien, entonces se puede pasar un PDF corregido a imprenta que hará los cambios y nos lo volverá a pasar para que nosotros lo validemos. Cuando esto ya está todo ok, cuando ellos tienen el PDF final de la tripa, y tanto blanco y negro como color, y la rústica y la sobrecubierta, entonces ya decimos que vale, que imprenta puede tirar. Y hacen unas planchas, que las planchas es, ¿cómo os diría? ¿Sabéis esto típico de que tienes como un sello para imprimir? Tienes un sello con un relieve que tú lo mojas en tinta y lo pones en papel y puedes hacer, pues bueno, patitas de gato, que es lo que tengo yo, o pues letras o lo que sea. Pues una plancha en realidad es algo así parecido. Es una plancha, en realidad física, es una lámina de aluminio muy finita. En la oficina tengo, pero aquí en casa no tengo ninguna. Es una plancha de aluminio muy finita que tiene una imposición que se coloca en la imprenta, en la máquina de imprimir, en la imprenta, y con la tinta, en este caso negra, o con las tintas de color, en el caso de que estemos hablando de las páginas a color o de la sobrecubierta, pues se imprime con el papel. Entonces, ya la imprenta siempre también revisa las planchas, porque nos ha pasado, como nos pasó en Naya Magiro, precisamente nos pasó eso, que el PDF y todas las pruebas que hacíamos, tanto en la impresora que tenemos en el trabajo como lo que podíamos ver en pantalla, aparentemente salía todo bien y al hacer planchas apareció moare, porque había un vicio oculto en los materiales que no habíamos podido detectar. Entonces, ese es como la última frontera, es el último control, que ya lo hace directamente la imprenta. ¿Qué pasa cuando tenemos dudas, cuando nos llegan unos materiales que vemos que las tramas son muy finas y pensamos que a lo mejor nos puede dar problemas? Pues le pedimos a la imprenta que nos haga una plancha. Le pasamos 4 o 5 páginas de las que creemos que son más conflictivas, las que tienen más tramas, las que tienen la trama más fina o las que a lo mejor han tenido que ser más manipuladas. Otra cosa que también nos ha pasado en ocasiones es que el material que recibimos para hacer luego nuestro tomo es más grande que el formato que necesitamos, porque son páginas de la revista, a lo mejor un 23 por no sé qué, y tenemos que hacer un 11,5 por 17,5. Entonces tienes que reducir, porque tienes que reducir, si no, no cabe de ninguna de las maneras. Claro, reduces, es decir, manipulas, por lo que se puede crear moare. Y en estos casos lo que hacemos es le enviamos unas páginas a la imprenta y les decimos, oye, hazme una plancha y vemos qué tal. Sobre todo eso también nos sirve para que en el caso que nos haga un moare de exageradísimo, poder hablar con los japoneses y decir, oye, mira, es que me has enviado estos materiales, pero es que mira cómo va a quedar. Y a veces te dicen, es que no tengo otra cosa. Y dices, bueno, pues que sepas que cuando te llegue el tomo tal de esta serie,
va a tener Moaré, porque es que yo no puedo hacer nada. Ahí nosotros sí que no podemos hacer nada. Eso es algo de la lineatura de la trama que tiene que venir de origen. Tú cuando tienes los materiales no puedes tocar. Entonces, la única manera de que si me envían unos materiales con una trama que va a crear Moaré, la única manera de solucionarlo es que me envíen esa página con la lineatura modificada. Pero lo tienen que hacer ellos a través del archivo original o el autor, digamos. Yo no lo puedo tocar. Lo que puedo hacer es intentar minimizarlo, pero es que hay veces que es lo que os comento, no hay tu tía. Si tienes que pasar de 23 a 17, es que lo vas a tener que reducir, no puedes hacer nada. Y en este caso, pues bueno, nosotros lo intentamos y avisamos y les decimos, oye, pues que lo sepas, si el autor te dice algo, pues se ha hecho lo que se ha podido, no se ha podido hacer más. Entonces, la imprenta crea las planchas, imprime el cómic, lo pliega, crea pliegues a través de... Ellos hacen unas imposiciones para que luego al crearse son pequeños plieguecitos que son los que luego conformarán el manga, que eso ya lo pudimos ver nosotros en los plotes que nos enviaron. Y lo imprimen. Antes de encuadernar, ellos nos pasan una prueba de lo que sería el taco del cómic, muchas veces incluso sin la guillotina final, pero para que podamos comprobar que se ha impreso bien. Porque ¿qué nos ha pasado alguna vez? Pues que durante el proceso de impresión, esto nos pasó en un volumen de Bakuman, creo, las planchas al imprimir, van cayendo. Tienen unos rodillos de caucho, que para que no se enganchen a veces están un poquito humedecidos de agua. Pues, ¿qué pasó? Que se había quedado una gotita de agua que no se extendió bien. Entonces, al pasar entre la plancha del papel, había un bocadillo en el que faltaba un fragmento de una palabra, creo, porque había una gota de agua. Entonces, eso se supone que te pasan las capillas para que lo mires, para que no puedan pasar ese tipo de cosas. Yo he llegado a ver hormigas porque se habían quedado las pobres ahí en el rodillo y quedaba póstumamente su cuerpo allí, animalicos. Pero bueno, es para que tú puedas mirarlo, para que veas que antes de encuadernar, si ves algo súper grave que se tiene que parar sí o sí el cómic, pues bueno, que te ahorres el proceso y no estropees la rústica y no estropees la camisa, que se pueda volver a imprimir o ese pliego o todo eso, ya se verá. Y luego nada, ellos van haciendo, si tienen alguna duda nos llaman, hay veces que sobre todo con las páginas de color que van al principio de los tomos, tienen dudas, sobre todo si hay alguna que tiene índice no es demasiado problema, porque el índice tiene que estar, digamos, tocando al blanco y negro del cómic. Pero cuando son dos ilustraciones, pues a veces te dicen cuál va primero, cuál va después. Nosotros normalmente siempre lo marcamos, pero hay veces que el que está ante el toro, el maquinista de encuadernación, si no lo ve claro, nos llama y nos pregunta. Y nosotros, de hecho, tenemos dada orden de, si no lo ves claro, si tienes dudas, antes de tirar, pregúntanos. Por lo que os comentaba, porque si hay dos maneras, si hay dos posibles opciones de colocar una página de color, si no te preguntan, la van a colocar mal. Esto es así, porque es Murphy y llevo muchos años en esto y Murphy en esto nunca falla. Así que a veces pues recibes una imprenta que te dice, oye, Anabel, perdona, que el de encuadernación quiero hablar contigo, del Vanitas. Vale, a ver, espera, cojo el tomo japonés y digo, hola, dime qué tal, qué le pasa. No, mira, que es que me he encontrado esto y tal. No, mira, la imagen que va adelante es el chico que va con el sombrero y la chica o la que va con el vestido va tocando al blanco y negro. Vale, vale, ya está, ahí lo tengo claro. Y ya está, entonces sale bien. Porque si no, ha habido veces que no nos han preguntado y cuando nos llegan las muertas a la oficina te das cuenta de que han colocado mal el color. O que la han colocado al final cuando tenía que ir al principio o algo así. Entonces, claro, tienes que llamarles, si ya ha llegado a nuestro almacén, tiene que volver a la imprenta, lo tienen que corregir. Hay veces que se puede suponer un retraso en la distribución, porque claro, todavía estaba todo preparado para que estuviera el día tal en almacén, pero si tienen que repetir algún proceso, pues va a estar 5 o 6 días después. Y bueno, es un coñazo. Por eso yo siempre digo no tiréis a las bravas, preguntad, porque no cuesta nada. A veces no lo pueden hacer porque hay imprentas que tienen turno de noche. Entonces, claro, si se encuentra con eso a la 1 de la mañana, pues no me van a llamar o no nos van a llamar a la oficina, nos llaman a primera hora y paran el trabajo. Pero bueno, esto es otro tema. Vamos a ir rápidamente al tema de la imprenta por si tenéis alguna duda y luego ya paso a otro. A ver si hay alguna cosita. Volviendo a las tipografías. No, las elijo yo. Lo que a mí me guste.
Sí, sí, por supuesto. Las pequeñas historias, los chistes, los gags, lo que os podéis encontrar en la rústica, eso viene así desde Japón, no, no lo dibujamos nosotros, no, que viene así. El tema de los cofres lo abarcamos luego, ¿vale? A ver, si es en la tripa, nunca decimos nada, porque no lo van a ver, porque se supone que esa falsa sangre, la idea es que se corte. Entonces, como no se va a ver, no tenemos por qué decir nada. A veces sí que lo comentamos si tenemos que crear un poquito de sangre falsa para las camisas. Eso a veces sí que nos ha pasado. Por ejemplo, en Yona, que la ilustración que nosotros usamos a veces no es la que ellos originalmente usaron de camisa, sino es una de las, de portada, perdón, sino que es una de las extras que vienen, pues a veces sí que creamos un pequeño de sangre falsa para que si luego, si por ejemplo hay un cielo con nubes, pues hacemos un poquito más de nube, que normalmente nunca se ve. Pero si se mueve la guillotina, si la imagen nos hubiera quedado súper justa, para que no se vea el filete blanco, entonces se lo comentamos y le decimos, no, mira, es que se va a cortar, es que no se va a ver. Esto es para que si se mueve un poquito, pues que siga viendo azul y que no se vea pues, el cielo y una línea blanca. No, las reimpresiones, mientras tengamos el contrato, nosotros las vamos haciendo. Y luego, cuando ellos, los japoneses, reciben el report semestral o cuatrimestral o cada cuánto les toque, verán que hemos hecho qué ediciones y cobrarán lo que les toque, los royalties que toquen. Sí, o yo cuando lo vi la primera vez, además, bueno, me dio mucha pena, me dio mucha pena, pero bueno, no entiendo la pregunta. No, las páginas, que yo sepa, las páginas a color de Color Recipe estaban bien colocadas, tanto las que había al principio como las que estaban a mitad del color. Pásanos un comentario a través de las redes sociales porque a lo mejor te ha tocado un tomo defectuoso. Ese es otro tema, ahora lo hablaremos. Con el tema de las muestras hablaremos de las aberraciones. Bueno, entonces, cuando el cómic está encuadernado y la camisa está colocada, nosotros recibimos una muestra o X, recibimos unas cuantas muestras, a lo mejor unas 10, 15 en la oficina. La primera la recibimos Elena y yo para comprobar que esté todo bien, lo que os comentaba, que la camisa haya salido bien, porque una cosa, claro, tú ves el plotter y en el plotter, por ejemplo, las tintas extras no se ven. En el caso de Yugo Kuraku es una cuatricromía, es decir, la imagen está compuesta por una composición de diferentes porcentajes de CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro, pero a veces si quieres que algún elemento destaque especialmente le añades una tinta extra, que es un pantone, una tinta directa que hará que ese elemento bien sea el título, bien sea una flor, bien sea lo que tú quieras. En el caso de Sakura, por ejemplo, la vara de Sakura, ese rosa tan característico es una tinta extra, que salga mucho más. Entonces, eso en el plotter tú lo ves y te lo tienes que creer. Tú lo has indicado. En el PDF está como en una capa aparte. Pero luego cuando llegas la muestra, te tienes que fijar y decir, ostras, pues sí, ha salido bien, no ha salido bien, el color está bien, le echas un vistazo para que esté todo correcto. En el caso de que detectes algún error, primero tienes que asegurarte de que ese error afecta a toda la tirada. Si, por ejemplo, es que el pantone que tú has pedido para la camisa no está, eso afecta a toda la tirada, porque se hace todo seguido. Pero que, por ejemplo, el color de la muestra que a mí me llegue esté mal colocado, esté al revés, o sea, esté girado, digamos, esté invertido, que el índice esté primero y la ilustración detrás, o que directamente esté al lado del copy, lo primero que miro es, voy a ver el resto de muestras que nos han llegado, porque puede ser que a mí me haya tocado una errónea. Y si veo que todas están mal, entonces ya hablo con nuestro jefe de producción y le digo, oye, habla con imprenta porque esto no está bien. Le enviamos una foto, le enviamos el tomo japonés y decimos, oye, que te habíamos marcado que la ilustración iba así, o cómo me has puesto la página de color al lado del copy, que no está así, o no te has dado cuenta de que de que la página de color está girada. Entonces ellos en ese caso comprueban que todo lo que tengan ellos esté bien, porque a veces puede ser que nos hayan enviado las muestras malas, que a veces también pasa. Otra cosa que a veces pasa es que antes de empezar a imprimir, no imprimen y ya está. Es decir, las primeras páginas, las primeras 100, 200 hojas que se tiran, tanto de camisas y cubiertas como de la tripa,
no acostumbran a estar bien. Son las que usa el maquinista para acabar de ajustar la cantidad de tinta, los colores en el caso de que estemos tirando a color, los márgenes y demás. Y eso se supone que se tiene que tirar. Pero hay veces que, por lo que sea, se acaba colando en el pico de hojas impresas buenas. Estas páginas incorrectas se llaman máculas y a veces sí que pasa que se acaban encuadernando. Entonces te puedes encontrar una página de color con unos colores raros que dices, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que te han encuadernado unas máculas. Entonces, por eso siempre los digo, siempre que os encontréis con un error en vuestro volumen, bien sea que no esté del todo guillotinado, es decir, que las páginas cuando las vas a pasar están pegadas por abajo porque a lo mejor se ha doblado un poquito de papel o la guillotina no ha pasado exactamente por donde tenía que pasar y no la ha cortado como tenía que cortar. Que os encontréis, por ejemplo, un pliegue repetido, desordenado, girado, porque a la hora de encuadernar, en lo que es la máquina de encuadernar, la lateral, se suelen poner, hay como unas bolsas donde se van poniendo los pliegos, se tienen que ir poniendo en el orden que toca, ¿vale? Para que el orden luego del libro se corresponda. ¿Qué pasa? Pues que a veces sin querer, donde toca el pliego 4, pueden volver a colocar el pliego 3 y una pequeña parte de la tirada pues sale mal. O que a la hora de colocarlo, en vez de colocarlo al derecho, te lo coloquen al revés. Por eso te puedes encontrar que tú estás leyendo un cómic y que de repente esté todo girado ese pliego. Eso suele ser un error puntual, pero siempre os pedimos, por favor, que nos aviséis, porque lo primero que hacemos es mirar en nuestras muestras o, si no, hablar con nuestro almacén y decirle, oye, yo qué sé, mírate en Neverland 10, que es que en la página tal o en el pliego tal me están diciendo que hay una parte de un pliego girado. Entonces ellos lo miran y dicen, en los que tengo yo, o he hecho un picking, que es decir, en los palets que tienen, cogen 3, 4 del principio y del final, no pueden mirar toda la tirada, porque si son muchos ejemplares es muchísimo trabajo. Pero ellos a lo mejor cogen 200 a voleo de todo lo que tienen allí y te dicen, no he encontrado el error en ninguno. O, oye, sí, he encontrado el error, pues de los 225 estaban mal. Entonces, en ese caso, eso que se paraliza esa distribución, esa cantidad de ejemplares que tenemos en el almacén, se envían a la imprenta y la imprenta es la que se encarga de cribar los buenos de los malos, los buenos nos los devuelve y los malos se vuelve a hacer una pequeña reimpresión bien hecha. Bueno, lo que os comentaba, que ya no sé, yo es que ya os digo, me voy liando y voy saltando. El tema de las máculas. Cuando nosotros recibimos los ejemplares, miramos que esté todo bien. Lo que os digo, que el cómic esté bien para poderse comercializar. Cuando damos el OK, es entonces cuando la imprenta coge ese palé y lo envía a nuestro almacén. ¿Por qué? Porque si hubiera habido algún error, si hubiera habido que repetir algo, nos ahorramos el que vaya a nuestro almacén, detectemos el error, que vaya de nuestro almacén a la imprenta y tenga que hacer lo que sea. Pues como mínimo nos ahorramos el transporte, nos ahorramos el tiempo y el disgusto. Porque si el error es lo suficientemente grave y vamos justitos de tiempo, pues ya sabemos que ese título en la distribución que hemos dicho no va a poder salir y entonces tenemos que retrasarlo. O no, o decir, ostras, pues íbamos bien de tiempo, el color hay que volver a imprimirlo y volver a encuadernar bien para que esté correctamente. ¿Cuándo tiene que estar en el almacén? El día 12. Hablo con producción. Oye, ¿va a dar tiempo? Sí, va a dar tiempo, no te preocupes. O al menos va a dar tiempo para que tengamos una primera tanda que pueda ir en la primera distribución y el resto de la tirada se va a ir haciendo justo después y cuando si hay peticiones de reposiciones, ya tendremos esta segunda parte. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego antes había un tema por allí que se quedó colgado, que os lo dije. El tema de los cofres. Los cofres es una promoción que hacemos en Norma y que hacemos nosotros. Es decir, los japoneses no tenemos una referencia de cofre. El cofre es creación propia. ¿Cómo hacemos un cofre? Pues bueno, decidimos, vamos a hacer un cofre de tal serie, de los primeros 6 volúmenes. Entonces, yo cojo esos 6 primeros volúmenes o en el caso de que la serie aún no esté editada, miro la paginación, consigo volúmenes de la misma paginación para saber exactamente lo que va a ocupar el cofre y entonces se lo paso a mi compañero de producción para que se lo pase a la empresa que nos hacen los cofres y nos hacen un troquel. Un troquel es una maqueta en cartón, con el mismo cartón con el que luego van a hacerme el cofre, pero para que yo vea que encajen bien. Entonces me devuelven esos tomos, esos 6 volúmenes que yo le he enviado metidos en esa caja para que yo le dé el OK y que les diga que me parece bien o no. Hay veces que, ¿qué pasa? Que digo, ostras, lo veo demasiado justo para sacarlo
cuesta bastante, puedes llegar a estropearlos. O al revés, lo veo demasiado holgado, o sea, esto baila un montón por arriba o por aquí y tal. Entonces les digo, oye, pues mira, que lo reduzcan 1 o 2 milímetros o que lo ajusten más por arriba o lo que sea. Cuando yo tengo el toquel, paralelamente, Elena, mi grafista, está haciendo el diseño que se envía a probar a Japón. Cuando el diseño está aprobado y tenemos dado el ok a esa maqueta física del cofre que a mí me han enviado, la empresa me envía un plotter en digital para que Elena presente el diseño que ya ha hecho, ¿vale? Todo ajustadito y demás. Se envía a imprenta, recibimos un plotter que también validamos y entonces ellos hacen el cofre en sí. O sea, imprimen lo que sería la ilustración, lo contracolan al cartón, o sea, perdona, se imprime en el cartón, se hace el contracolado, lo dejan así planito y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo recibo, por ejemplo, ¿qué os diré? No sé, algo último que hayamos tenido con cofre. El último Black Clover que iba con cofre, si no me acuerdo, el 13 o el 14. Pues yo por un lado recibí el volumen, que me llegó de imprenta, que ya estaba hecho, y luego por otro recibo el cofre, un cofre ya acabado. Entonces la empresa manipuladora lo que me pide es cómo quiero montarlo. Porque claro, el cofre hay diferentes maneras. Entonces yo lo que hago es, les hago una maqueta cutre, que es coger el cofre ya acabado que ellos me han puesto, coloco el volumen donde quiero que vaya, lo engancho con celo y se lo devuelvo a la imprenta, porque eso es la base que ellos necesitan. Yo básicamente a la hora de montar un cofre lo que me interesa es que el código de barras del cofre, que es siempre el mismo que el volumen, quede por fuera, porque si a la hora de doblarlo el código de barras queda por dentro, o sea, queda debajo del tomo, no se va a poder cobrar ese volumen, porque el código de barras del libro va a quedar pegado al cofre y si tenemos código con código, pues nadie va a poder cobrar. ¿Qué pasa si por lo que sea, pues, no sé qué deciros, es alguna edición especial o por algún tema acaba quedando los dos códigos ocultos? Pues bueno, hay una solución de emergencia que es poner una etiqueta. En el caso de que no queramos promocionar nada más en el cofre, es decir, a veces sí que nos interesa poner una pequeña etiqueta con un claim. En plan de, pues yo qué sé, incluye del volumen 1 al 5. En el caso de Jonah lo tuvimos que hacer porque el primer cofre de Jonah tenía que haber ido con el volumen 5, pero ¿qué pasó? Que tuvimos un problema y por temas de producción, que es lo que os comentaba, los cofres siempre tienen también bastante miguita y tienen bastantes más pasos, pues resultó que yo tenía el tomo 5 acabado, pero el cofre no estaba acabado y entonces no se podía retactilar junto. La decisión que tomé fue que saliera el tomo 5 tal cual y el cofre del tomo 5 venía de regalo con el tomo 6, pese a que solo podía contener del 1 al 5. Entonces decidí poner una etiqueta, digo, porque me veo a alguien que a lo mejor puede estar un poco despistado, que intente meter los 6 cofres en el, perdona, los 6 volúmenes en el cofre, que está concebido para 5 y no va a caber. Así que pusimos una etiquetita comentándolo. ¡Ey, ojo! Para el 1 y el 5, del 1 al 5, por mucho que venga con el 6, ¿vale? Y nada, pues eso, una vez nosotros damos el ok a esto del cofre, pues el manipulador recibe por parte de la empresa de los cofres todos los cofres, por parte de la imprenta todos los tomos, ellos lo retractilan, lo manipulan, ponen etiquetas si es necesario y lo envían al almacén para que esté listo en la fecha de distribución. Vale, ¿tenemos alguna preguntita? ¿Tenéis alguna preguntita? Voy a mirar si hay algo de esta última parte antes de pasar ya a distribución y temas de marketing. No voy a poder hacerlo porque es casi la 1. Así que, si os parece, podemos hacer una tercera parte también. No sé si la semana que viene o la otra, ya veré. Mira, os voy a preguntar, ya veremos a ver si la semana que viene me dedico a preguntas o si no continuamos con este tema. Entonces, si os parece, si tenéis alguna pregunta de esta última parte del proceso, lo dejamos aquí. Y la semana que viene ya nos centramos en comunicación, marketing, promociones y si nos da tiempo, salones, ¿vale? Bueno, a ver, que nos habíamos quedado en las hormigas. El material de pruebas, ¿te refieres? Bueno, por ejemplo, las capillas, normalmente me gusta guardarlas hasta 1 o 2 meses después de que el tomo ya se haya puesto a la venta, porque hay veces que las capillas las revisamos, pero es una
revisión en diagonal, es decir, nos aseguramos de que se hayan plegado bien, de que todas las páginas estén bien y de que el orden esté bien y que no haya ninguna hormiga ni ninguna cosa así que justificara el tener que volver a imprimir toda la tripa. Pero a veces pasa que hay errores pequeños que se detectan ya cuando el cómic está en el circuito de venta. Entonces, me gusta tener la capilla para ver si ese error ya venía de ahí, porque de hecho, curiosamente, esto me recuerda a una cosa muy rara y muy curiosa que nos pasó. En el volumen 3, creo, de nuestras preciosas conversaciones, había unas páginas que estaban mal impresas. Es decir, si tocaba 1, 2, 3, 4, estaba 1, 3, 2, 4, pero no tocaba, es decir, porque si aquí tenía que haber una página, a veces lo que te pasa es que están movidas, pero está cara y dorso igual. Aquí estaban mezcladas y era una cosa súper rara. Entonces yo tenía las capillas y lo comprobé y mis capillas estaban bien. Mis capillas estaban bien y por lo que sea, no sabemos exactamente por qué, porque tampoco nos lo llegaron a explicar, lo que le llegó al encuadernador era distinto. Entonces, claro, yo decía, bueno, yo he revisado la capilla y la mía estaba bien. ¿Qué pasa? Que normalmente hacen dos juegos de capillas. Uno va al editorial y el otro se lo guardan ellos hasta que nosotros les damos el ok. Cuando les damos el ok les decimos, hey, vale, la capilla de nuestras preciosas conversaciones está bien. El juego que ellos se han quedado es el que se supone que luego le dan a los que están a pie de máquina. Pues por lo que fuera, en esta ocasión o se imprimió después o volvieron a generar el PDF. Lo que os digo, algo se debió tocar, algo se tuvo que hacer y al volver a imprimir, al volver a hacer ese juego de plotter de capilla, no estaba igual. Entonces, claro, a lo que yo di el ok no era igual con lo que estaban trabajando. Entonces, el maquinista, el oficial, con toda su buena fe, lo hizo igual que la muestra que él tenía, pero que no era correcta. Entonces, pasados 2 o 3 meses, pues de vez en cuando cojo y hago limpieza, básicamente porque si no me acabarían comiendo. Los plotters se devuelven a la imprenta, tanto los de tripa como de camisa y de rústica, por lo que digamos que no se quedan con nosotros. Y ¿cómo se llama? Los tomos de muestra sí que nos los quedamos. Cuando a veces hay algún error, yo esos me los guardo. Yo tengo una pequeña colección de aberraciones que era algo que quería enseñar un día de estos en el Normatel Mimor, pero claro, lo tengo en la oficina. Cuando pueda volver a la oficina, algún día os enseñaré, pues bueno, errores y cositas que os podéis encontrar en vuestros cómics. El total de Death Note ya salió en Japón, pero nosotros podemos proponer nuevas ediciones de series. Normalmente solo nos lo dejan hacer cuando la serie ya está acabada, que en parte me parece bien, porque si yo decido que X serie la voy a hacer en tomos dobles, si luego resulta que en Japón se acaba en un número impar, me han fastidiado mucho. Pero se pueden proponer. En el caso de Death Note no nos podemos atribuir el mérito, fue cosa de Shueisha. A ver... Únicamente a revisiones. A ver, tengo dos compañeros que se encargan, que me apoyan en lo que serían las correcciones, tanto primeras, segundas, plotters y capillas. Normalmente, por ejemplo, yo sí que, sobre todo de números 1, yo suelo hacer una de las correcciones. Según si veo que puede ser potencialmente complicado, hago la primera. Porque, claro, hay decisiones que sí que las tengo que tomar yo. Por ejemplo, el tema de tipografías. En Jujutsu Kaisen, cuando el protagonista, digamos, bueno, tenéis el primer capítulo online, así que tampoco estoy destripando tanto. El protagonista está en una relación simbiótica con otro ser. Cuando ese otro ser le posee, decidí que cambiara la tipografía, como en japonés. Eso lo tengo que decidir yo. Como ya me imaginaba que podía pasar algo así, lo hice en primeras. Porque si yo hago las segundas, si yo reviso la última, ¿qué puede pasar? Que yo tome esa decisión. Y entonces obligue al rotulista a hacer 56 cambios cada vez que pasa eso. Entonces, en este caso, sí que intento que eso pase. Mis compañeros también ya tienen la directriz de si se encuentran con algo de eso, si se les ocurre algo así, me preguntan antes de pasar las correcciones al colaborador, precisamente para intentar evitarlo. Lo ideal es que las segundas correcciones haya 3, 4, 5 cambios, no más, no 46. Porque entonces lo que os digo, tiene que volver a tocar un montón el documento y a saber lo que va a pasar. De hecho, cuando hay tantos cambios,
Hay veces que incluso lo he vuelto a revisar otra vez, por si acaso lo que os comentaba. Algún bocadillo que sin querer se ha borrado o que se ha movido, algún subtítulo de uno que haya desaparecido. Es que es lo que os digo, cada vez que se toca es muy complicado. Pero bueno, lo que os digo, mis compañeros sobre todo me apoyan en esto, en lo que sería revisión. No tengo a nadie solo dedicado a revisar plotters, por ejemplo. Revisan plotters, revisan capillas, revisan, hacen primeras, segundas correcciones, a veces también revisan muestras. Así que, bueno, es que si no, no daría abasto con todo lo que tenemos. Aquí no, en la oficina sí, pero aquí ahora como estoy teletrabajando desde casa no tengo nada. Se supone que algún día de las próximas semanas tengo que ir a la oficina, aunque solo sea limpiar mi mesa, que ya nos han dicho que tenemos que pasar por la oficina porque han ido llegando cosas y está todo un poquito desordenado, pero tenemos que hacer turnos. Entonces, el día que me toque ir a la oficina, a ver si me acuerdo, me la apuntaré y me llevaré, mira, de hecho me lo voy a apuntar ahora, porque si no, me voy a coger algunas capillas, que es lo que sí que os puedo traer. Los plotters no, por lo que os comento, porque vuelven a la imprenta. Si no, puedo hacer alguna fotillo y a malas os las enseño en redes. Sí, se llegó a cambiar, se retiró todo y se volvió a cambiar. De hecho, pregunta luego por Twitter o por redes sociales, porque creo que hicimos una entrada en el blog en el que enseñábamos ¿cómo deciros? Os enseñábamos los ejemplares mal, para que vierais qué páginas estaban mal y que puedas comprobarlo. En principio, en tu tienda te lo tienen que cambiar. Se pidió que se retiraran todos y se enviaron los nuevos. Están algunas en la oficina y otras las tengo en el trastero. Tengo un the of. Soy un poco rara, pero me gusta guardarlas. Que hay veces que esas aberraciones es lo que os comento, son cositas puntuales, algún ejemplar que sale mal porque, bueno, porque a veces pasa. Estas cositas pasan. Oye, pues mira, muchas gracias. Nos estáis haciendo el trabajo. Si tenéis propuestas de nuevas series, tenemos una encuesta. Y bueno, el volumen 24, de hecho, lo he ido enseñando por aquí, está en imprenta. Será uno de los volúmenes que saldrá en una de las próximas distribuciones. Este viernes, por fin, ponemos a la venta la primera tanda de novedades, ya no solo de la línea manga, sino de todas. Y en breve os iremos comentando cómo va quedando. Pero Pokémon va a ser uno de los que pronto va a salir. Mira, para quien preguntaba lo de nuestras preciosas conversaciones, aquí podrás ver digamos, el volumen mal, me parece, para que veas. Si ves que el tuyo está bien, pues bueno, cuando las librerías vuelvan a abrir, puedes solicitar el cambio, porque se hizo el cambio. Es decir, ahora lo que hay en nuestro almacén son todos, deberían ser todos los tomos correctos, porque pedimos destrucción de los anteriores. Y lo de la encuestita, uy, aquí. Y lo de la encuestita, aquí, recordad, podéis pedir no solo de manga, sino también de novela ligera, si es vuestra preferencia. Y entre todos los que participen en el mes en curso, luego se hace un sorteo y le toca un vale de 100 euros en manga de norma, que está a la mar de bien. Así que nos proponéis nuevos títulos y de paso os podéis llevar algo a casa. Pues nada, chicos, chicos y chicas, chiques, hasta aquí yo pensaba que me iba a dar tiempo de todo, pero no, porque ya os digo, son muchas cosas, es mucha telita. Visto lo visto, me da a mí la impresión que la semana que viene voy a hacer la tercera y esperemos última parte de esto, que nos centraremos ya pues en los temas de distribución, de promoción, de ya no solo la promoción normal, sino promociones especiales y si nos da tiempo quizás salones, que también creo que puede ser interesante, o si no quizás salones podemos hacer otro monográfico otro día. Lo dicho, uy, qué manía, va todo rapidísimo aquí. Lo dicho, nos volvemos a ver aquí la semana que viene. Este viernes, os recuerdo, a las 11:30 también aquí en Twitch, tendremos club de lectura de Death Note. Así que si os gusta la serie, si os interesa, me encantaría que estuvierais aquí acompañándonos.
Y lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí, porque realmente a mí me gustan mucho estas charlas, aunque esté 1 hora y media hablando yo sola, pero me alegro de poderos hacer el confinamiento un poquito más ameno. Creo que es bastante divertido, bastante entretenido. Y lo dicho, cuidaos mucho. Nos vemos este viernes si queréis acompañarme con Death Note y si no, la semana que viene para la continuación del monográfico de cómo llega un manga a España. Lo dicho, un besito. Hasta pronto.